Mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era yo quien llamaba. La pantalla mostraba mi propio número. Lo dejé sonar. Paró, volvió a sonar. Esta vez atendí. Del otro lado había respiración, lenta, pesada. Dije hola 3 veces. Nada. Luego una voz, exactamente igual a la mía, dijo: no abras la puerta del cuarto. Corté la llamada, miré hacia la puerta. El picaporte estaba girando desde adentro. Y yo llevaba 1 hora, solo, en casa. Hasta hoy, no sé qué había en ese cuarto. Nunca volví a abrir esa puerta. Hay un pueblo en Noruega donde es ilegal morirse. Longyearbyen es un pueblo en el Ártico, tan frío que los cuerpos no se descomponen bajo la tierra. Eso significa que las bacterias de un cadáver podrían sobrevivir siglos congeladas y potencialmente resucitar enfermedades extintas como la gripe española. De hecho, en 1998, los científicos extrajeron el virus de la gripe española de cuerpos enterrados ahí. En 1918, el virus todavía era parcialmente activo. Si te enfermas gravemente en Longyearbyen, te sacan del pueblo en avión para que puedas morir en otro lugar. ¿Seguirías viviendo ahí? En 1944, la Gestapo encontró algo en un fiordo noruego que nunca reportaron oficialmente. Durante la ocupación nazi de Noruega, los soldados alemanes desaparecían cerca del fiordo de Lysefjord. No morían en combate, simplemente no volvían. Un oficial alemán escribió en su diario: los hombres escuchan algo en el agua por las noches y caminan hacia allá, solos. El diario fue confiscado inmediatamente. En 2019, buzos noruegos explorando el fondo del fiordo encontraron algo perturbador: botas militares alemanas, perfectamente alineadas. En el fondo, sin cuerpos dentro, decenas de ellas. El gobierno noruego cerró el área a investigaciones privadas ese mismo año. Nunca dieron una explicación oficial. ¿Qué escuchaban esos soldados que los hacía caminar solos hacia el agua? En 1987, una familia sueca fotografió algo en un lago. El gobierno confiscó las fotos. Ese mismo día, el lago Steinsfjorden, en el sur de Suecia, era un lugar tranquilo, hasta que en verano del 87, una familia que pescaba vio algo en la orilla opuesta, una figura pequeña, como un niño, parado, inmóvil. El padre tomó fotos con su cámara. Cuando revelaron el rollo, la figura no era un niño. Tenía proporciones incorrectas. Los brazos llegaban hasta el suelo y no tenía rostro. Reportaron el caso a la policía local. 2 horas después, agentes que nunca habían visto antes llegaron a su casa. Se llevaron el rollo completo y les dijeron que nunca habían estado en ese lago. La familia se mudó ese mismo año. El padre murió en 2019. En su testamento dejó escrito: lo que vimos en el lago nos guió a casa, nunca nos abandonó. ¿Qué había en ese lago? En 1932, un pueblo entero de Suecia desapareció. 300 personas en una sola noche. Överkalix era un pequeño pueblo en el norte de Suecia. En enero de 1932, un inspector de correos llegó para su ruta habitual. Las cartas de semanas anteriores seguían en los buzones, sin recoger. Entró al primer hogar. La mesa estaba puesta.
la comida servida, todavía tibia. Pero no había nadie. Fue de casa en casa, lo mismo, pueblo tras pueblo, silencio total. El gobierno sueco envió una investigación oficial. Su reporte final decía únicamente: los habitantes abandonaron la zona voluntariamente, sin explicar por qué dejaron su comida caliente, sus pertenencias, sus animales, todo. Ninguno de los 300 habitantes fue encontrado jamás. El pueblo fue demolido en 1935, como si nunca hubiera existido. Hoy ese terreno está prohibido, sin explicación oficial. ¿A dónde fueron 300 personas en una sola noche? En Finlandia existe un lago del que el gobierno prohibió hablar durante 40 años. El lago Päijänne, en el centro de Finlandia, era usado como fuente de agua para Helsinki. En 1978, los técnicos que monitoreaban el agua comenzaron a reportar algo extraño: sonidos bajo la superficie, como voces, pero distorsionadas. 3 técnicos pidieron investigar más a fondo. El primero renunció sin dar explicaciones. El segundo fue trasladado de urgencia a otra ciudad. El tercero grabó algo con su equipo antes de desaparecer. La grabación decía una sola cosa: no deben estar aquí, en finlandés. En 2018, un periodista independiente encontró documentos gubernamentales de 1978, clasificados como secreto de Estado. Describían los sonidos como origen desconocido, patrón inteligente, no investigar más. Nunca se reabrió el caso. El lago Päijänne sigue siendo la principal fuente de agua de Helsinki. Hasta hoy, millones de personas beben esa agua cada día, sin saber lo que habita en su fondo. ¿Seguirías bebiendo esa agua? En 2003, 4 excursionistas entraron al bosque Korvuoma en Finlandia. Solo 3 salieron. El bosque Korvuoma es uno de los más densos y fríos de Europa. En noviembre del 2003, 4 amigos finlandeses entraron a acampar. Con experiencia, con equipo profesional, conocían el bosque, lo habían recorrido antes. Al segundo día, encontraron una cabaña que no estaba en ningún mapa. Decidieron entrar a resguardarse del frío. Adentro había una mesa, con 4 platos servidos, 4 sillas, como si alguien los estuviera esperando, exactamente a ellos. Esa noche uno de ellos desapareció. Los otros 3 lo buscaron hasta el amanecer. Cuando salieron del bosque y reportaron a la policía, los agentes les mostraron algo perturbador. Esa cabaña llevaba abandonada más de 30 años. Nadie había entrado en décadas, pero los platos estaban limpios. El 4º excursionista nunca apareció. El caso fue cerrado como pérdida accidental en zona boscosa. Ninguno de los 3 sobrevivientes volvió a hablar del tema públicamente. Uno de ellos dejó escrito antes de morir: la cabaña nos conocía, sabía que íbamos a llegar. ¿Cómo es eso posible?